El aeropuerto internacional de Guarulhos en Sao Paulo bullía con la actividad típica de un viernes por la tarde. Entre el mar de pasajeros, una figura destacaba no solo por su elegancia impecable, sino por el aura de superioridad que la rodeaba como un campo de fuerza invisible. Patricia Valmont caminaba hacia la puerta de embarque del vuelo LATAM 3347 con destino a Buenos Aires, con la seguridad de alguien acostumbrada a que el mundo se inclinara ante ella. Su terno Chanel, color beige claro, parecía brillar bajo las luces fluorescentes del aeropuerto, y su cabello rubio, champagne, cortado en un Chanel perfecto, se movía con precisión militar a cada paso. Los tacones de sus Louboutin repiqueteaban contra el suelo con un ritmo que parecía decir «apártense, apártense, apártense». A sus 58 años, Patricia había perfeccionado el arte de la intimidación silenciosa. Viuda del magnate industrial François Valmont desde hacía 5 años, había heredado no solo una fortuna de $200 millones, sino también la creencia absoluta de que ciertas personas habían nacido para mandar y otras para obedecer. Y hoy viajaba a Buenos Aires con una misión muy específica: conocer finalmente a la mujer que su hijo Ricardo había elegido como futura esposa. Llevaba 6 meses posponiendo este encuentro. 6 meses inventando excusas, programando viajes de negocios convenientes, alegando problemas de salud imaginarios. Porque Ricardo, su único hijo, su heredero, el hombre que algún día dirigiría el imperio Valmont, había cometido el error imperdonable de enamorarse de una mujer común. «No es de nuestra clase, Ricardo», le había dicho por teléfono hacía 3 semanas. «¿Una azafata? ¿En serio? ¿Sabes cuántas mujeres apropiadas hay en Sao Paulo? Hijas de industriales, de políticos, de familias con apellidos que significan algo». «Isabela significa todo para mí, mamá», había respondido Ricardo con esa firmeza tranquila que tanto se parecía a su difunto padre. «Y vas a conocerla, te guste o no. Nos casamos en 3 meses. 3 meses». Patricia había sentido el pánico trepar por su garganta como hiedra venenosa. 3 meses no era tiempo suficiente para sabotear discretamente la relación. No era tiempo suficiente para encontrarle una alternativa adecuada a Ricardo. Apenas era tiempo suficiente para un milagro. Pero Patricia Valmont no creía en milagros. Creía en el control, en la manipulación elegante, en el poder del dinero y el estatus para doblar la realidad a su voluntad. Abordó el avión en el grupo de prioridad 1, naturalmente. La azafata que verificó su pase de abordar le sonrió con esa amabilidad profesional ensayada que Patricia encontraba tan irritante. «Bienvenida a bordo, señora Valmont. Su asiento es el 2A, en clase ejecutiva. Que tenga un excelente vuelo». Patricia no respondió. No tenía la costumbre de agradecerle a la servidumbre por hacer su trabajo. Mientras avanzaba por el pasillo de clase ejecutiva del Airbus A350, examinó el entorno con ojo crítico. Las poltronas de cuero gris eran aceptables, aunque no tan lujosas como las de Emirates. El carpete gris oscuro parecía limpio. La iluminación LED blanca era moderna pero fría. En general, un 7/10, adecuado para un vuelo de 3 horas a Buenos Aires. Se acomodó en su asiento junto a la ventanilla. Colocó su bolsa Kelly de Hermès en el compartimento superior con cuidado meticuloso y se dispuso a revisar los documentos sobre Isabela que su investigador privado le había enviado esa mañana. Isabela Morales, 26 años, nacida en un barrio de clase media-baja en Bogotá, Colombia. Padre mecánico, madre costurera. Llegó a Brasil a los 18 años con una beca universitaria. Estudió turismo mientras trabajaba limpiando casas para pagarse la residencia. Se graduó con honores, consiguió trabajo en LATAM hace 4 años, sobrecargo desde hace 2 años. Patricia leyó cada palabra con creciente disgusto.
Todo en ese expediente confirmaba sus peores temores. Isabela era exactamente el tipo de mujer que buscaba ascenso social a través del matrimonio. Una cazafortunas disfrazada de cenicienta trabajadora. Buenos días, señora. ¿Puedo ofrecerle algo de beber antes del despegue? Patricia levantó la vista, lista para rechazar con frialdad cortés, y se quedó paralizada. Frente a ella estaba una joven sobrecargo con el uniforme rojo característico de la TAM. Cabello castaño recogido en un coque bajo impecable, ojos color miel que brillaban con genuina calidez. Sonrisa amable que parecía llegar hasta esos ojos. Crachá plateado que decía Isabela M. Sobrecargo. El mundo de Patricia se detuvo. No podía ser tan perfecta la ironía del destino. Pero ahí estaba el rostro que había visto en las fotografías del investigador. Más joven en persona, más bonita que en las fotos robadas, más real. Esta era Isabela Morales, la mujer que quería casarse con su hijo, la cazafortunas, la amenaza, y ahora estaba sirviendo champaña en su vuelo a Buenos Aires. Patricia sintió algo oscuro y frío instalarse en su pecho. Esto no era coincidencia, esto era una oportunidad para evaluar a esta mujer sin las máscaras de cortesía social, una oportunidad para ver quién era realmente cuando no sabía que estaba siendo juzgada. «Champagne», dijo Patricia finalmente, su voz tan fría como hielo de Alaska. «Dom Perignon si tienen, y asegúrate de que esté a la temperatura correcta». La última vez que volé con la TAM, el champán estaba vergonzosamente tibio. Isabela asintió con esa paciencia profesional que Patricia reconoció inmediatamente como la máscara de alguien acostumbrada a lidiar con pasajeros difíciles. «Por supuesto, señora. Enseguida regreso». Mientras Isabela se alejaba hacia la galley, Patricia la observó con ojos de halcón, la forma en que caminaba, la postura de su espalda, la manera en que sonreía a otros pasajeros. Todo confirmaba lo que Patricia había temido. Isabela era buena en su trabajo, era profesional, era amable, y eso la hacía aún más peligrosa. Porque ¿cómo podía competir con eso? ¿Cómo podía explicarle a Ricardo que esta mujer aparentemente perfecta era en realidad una oportunista que solo quería su dinero? Necesitaba evidencia, necesitaba que Isabela mostrara su verdadera naturaleza, y Patricia Valmont sabía exactamente cómo provocar eso. Cuando Isabela regresó con la copa de champagne, Patricia la tomó sin siquiera mirarla. Bebió un sorbo pequeño, hizo una pausa dramática y luego arrugó la nariz con disgusto. «Esto está tibio», declaró en voz alta, lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos voltearan. ¿Acaso no saben cómo servir champán correctamente en esta aerolínea? Isabela mantuvo la sonrisa, aunque Patricia notó un pequeño destello en esos ojos color miel. Bueno, ahí estaba, un atisbo de emoción real bajo la máscara profesional. «Lamento que no esté de su agrado, señora. Permítame traerle otra copa de nuestra reserva especial, asegurándome personalmente de la temperatura». «No quiero otra copa», interrumpió Patricia. «Quiero saber por qué entrenan tan mal a su personal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿1 mes? 2? 4 años, señora», respondió Isabela suavemente, y Patricia detectó el primer indicio de tensión en su voz. «Y 2 años como sobrecargo». «Bueno, claramente no has aprendido mucho en ese tiempo». Un murmullo incómodo recorrió la cabina. La mujer en el asiento 3C miró hacia otro lado avergonzada. El hombre de negocios en 2C frunció el ceño, pero nadie dijo nada. Nunca lo hacían. Isabela respiró profundo, y Patricia vio cómo sus dedos se cerraban ligeramente, un gesto casi imperceptible de contención. «Traeré otra copa inmediatamente, señora, y me aseguraré personalmente de que cumpla con sus expectativas».
Mientras Isabela se alejaba de nuevo, Patricia se recostó en su asiento con una pequeña sonrisa de satisfacción. Esto iba a ser más fácil de lo que pensaba. Durante los siguientes 90 minutos, Patricia convirtió el vuelo de Isabela en un infierno meticulosamente diseñado. La segunda copa de champán estaba demasiado fría. La almendra servida con las bebidas estaba rancia. La manta proporcionada era áspera, la almohada era demasiado blanda. El menú de comida ofrecía opciones demasiado limitadas para clase ejecutiva. La temperatura de la cabina era inapropiada. El ruido de los motores era molesto. Cada queja era entregada en voz alta, diseñada para humillar, para erosionar, para quebrar esa fachada de profesionalismo tranquilo. Y en cada ocasión, Isabela respondía con la misma paciencia contenida, la misma gentileza forzada, la misma dignidad silenciosa que hacía que Patricia la odiara aún más. Porque Patricia reconocía esa dignidad. Era la misma dignidad que había visto en su propio espejo décadas atrás, cuando ella misma había sido una joven de clase media que se había casado con un hombre rico. La diferencia era que Patricia había tenido la decencia de venir de una familia respetable, de tener educación apropiada, de entender las reglas no escritas de la alta sociedad. Esta chica, esta Isabela, no tenía nada de eso, y aún así tenía la audacia de creer que merecía a Ricardo. Fue durante el servicio de comida cuando Patricia decidió escalar su ataque. «Disculpa», llamó a Isabela cuando ésta pasaba recogiendo bandejas. «Sí, tú. Necesito hablar contigo». Isabela se detuvo, y Patricia notó por primera vez las pequeñas señales de agotamiento alrededor de sus ojos. Bien, estaba funcionando. «Sí, señora, ¿en qué puedo ayudarla?» Patricia se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz para crear una falsa intimidad que haría la crueldad siguiente aún más cortante. «Quiero que entiendas algo. Personas como yo», gesticuló vagamente hacia sí misma, hacia su terno de diseñador, hacia su bolsa de $40,000. «Somos la razón por la que personas como tú tienen empleos. Pagamos precios premium por servicio premium. Y cuando ese servicio es deficiente, tenemos todo el derecho de exigir mejor». Los ojos de Isabela se abrieron ligeramente, y Patricia vio el destello de comprensión, el momento exacto en que la máscara profesional amenazó con quebrarse. «Entiendo su posición, señora», dijo Isabela, su voz apenas controlada. «Y le aseguro que LATAM valora a todos nuestros pasajeros y se esfuerza por...» «No me importa lo que se esfuerza a hacer LATAM», interrumpió Patricia, elevando nuevamente la voz. «Me importa que el servicio que he recibido hoy ha sido mediocre, y francamente, mirándote, no me sorprende. Probablemente este sea el mejor trabajo que alguien como tú podía conseguir. Pero eso no significa que el resto de nosotros tengamos que sufrir tu incompetencia». El silencio que cayó sobre la cabina ejecutiva fue absoluto. 20 pares de ojos observaban la escena. Una mujer en el asiento 4A parecía a punto de intervenir, pero su esposo le puso una mano en el brazo, negando con la cabeza. «El código no escrito de las clases privilegiadas. No te involucres en los asuntos de otros pasajeros de primera clase». Isabela se quedó completamente inmóvil durante un momento largo que pareció estirarse hasta la eternidad. Patricia podía ver la batalla interna desarrollándose detrás de esos ojos color miel, la necesidad de defender su dignidad contra el entrenamiento profesional de nunca, jamás, responder con emoción a un pasajero. El entrenamiento ganó, como Patricia sabía que ganaría. «Lamento profundamente que su experiencia no haya cumplido con sus expectativas, señora», dijo Isabela finalmente, y cada palabra sonaba como si la estuviera arrancando de su alma. «Si hay algo específico que pueda hacer para mejorar el resto de su vuelo,
Por favor, no duden en hacérmelo saber. Y luego, con una gracia que Patricia tuvo que admitir a regañadientes que era impresionante, Isabela dio media vuelta y caminó de regreso a la Galley con la cabeza en alto. Patricia se recostó en su asiento, esperando sentir satisfacción. Había logrado lo que quería. Había humillado a Isabela. Había demostrado que esta chica, por muy profesional que fuera, seguía siendo solo una empleada de servicio. Alguien que tenía que tragarse su orgullo y sonreír mientras la trataban como basura. Pero lo que sintió, en cambio, fue algo diferente, algo incómodo, algo que no había sentido en años, una pequeña, diminuta punzada de vergüenza. La enterró inmediatamente. No tenía tiempo para esa debilidad. Esto era por Ricardo. Esto era por proteger a su hijo de una mujer que claramente era inferior a él en todos los sentidos que importaban. En el asiento 1A, un hombre de unos 65 años había estado observando todo con expresión cada vez más severa. Se llamaba Alberto Mendoza y era el vicepresidente de Recursos Humanos de LATAM para toda América del Sur. Estaba volando a Buenos Aires para una reunión de directorio, pero ahora tenía algo mucho más interesante en sus manos. Un caso perfecto de abuso de pasajero que necesitaba ser documentado y reportado. Sacó discretamente su iPad corporativo y comenzó a tomar notas detalladas. En la Galley, Isabela apoyó las manos contra el mostrador de metal y permitió que sus ojos se cerraran por exactamente 10 segundos. 10 segundos para sentir la humillación. 10 segundos para permitir que las lágrimas amenazaran con salir. 10 segundos para ser humana. Luego respiró profundo, se enderezó, verificó su maquillaje en el reflejo de la puerta del horno, ajustó su lenzo y regresó al trabajo. Porque eso era lo que hacía Isabela Morales. Siempre. Había limpiado casas mientras estudiaba sin quejarse. Había soportado profesores condescendientes que asumían que una inmigrante colombiana no podía tener excelencia académica. Había trabajado turnos dobles para ayudar a sus padres en Bogotá mientras construía su carrera. Podía soportar a una pasajera cruel durante 3 horas. Lo que no sabía era que esa pasajera cruel era Patricia Valmont. Y lo que Patricia no sabía era que en 2 horas y 15 minutos, cuando el avión aterrizara en Buenos Aires, un joven alto de cabello oscuro estaría esperando en la puerta de llegadas con un ramo de rosas rojas, esperando para abrazar a su madre y para presentarle formalmente a Isabela, la mujer con quien planeaba pasar el resto de su vida. Y si tú estás viendo esta historia ahora mismo y ya estás indignado por la forma en que Patricia está tratando a Isabela, déjanos un like porque esta historia apenas está comenzando y necesitamos saber que quieres ver qué pasa después. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque saber de dónde son nuestros seguidores es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando estas historias. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita, porque tu suscripción nos ayuda a mantener a nuestra familia mientras compartimos historias que te hacen sentir, que te hacen creer en la justicia y que te recuerdan que la verdadera clase nunca se mide en dinero, porque lo que viene en el próximo acto te va a dejar completamente sin aliento. El avión comenzó su descenso hacia Buenos Aires mientras Patricia Valmont revisaba su maquillaje en un espejo compacto, completamente satisfecha con su desempeño. Había puesto a Isabela en su lugar, había confirmado todas sus sospechas sobre el carácter débil de la chica, y pronto, muy pronto, Ricardo vería a esta mujer por lo que realmente era, o al menos eso era lo que Patricia creía, porque no tenía ni idea de que el karma, ese concepto en el que no creía, estaba a punto de alcanzarla de la manera más devastadora posible.
Esta historia apenas comenzaba. El Airbus A350 tocó la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires con un suave rebote que apenas se sintió en la cabina ejecutiva. Patricia Valmont observó por la ventanilla cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en el crepúsculo argentino, sintiendo una mezcla de anticipación y inquietud. Pronto vería a Ricardo, pronto conocería oficialmente a Isabela, y pronto, si todo salía según su plan, encontraría la manera de terminar con esta relación desastrosa. Mientras el avión rodaba hacia la terminal, Patricia notó que Isabela pasaba por el pasillo, recogiendo las últimas tazas de café y verificando que todos los cinturones de seguridad estuvieran abrochados. La joven mantenía esa sonrisa profesional impecable, pero Patricia podía ver las pequeñas grietas, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros estaban ligeramente más rígidos de lo normal, el cansancio que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar completamente. Bien, que supiera lo que se sentía estar en su lugar. Lo que Patricia no podía ver era lo que pasaba detrás de esa fachada profesional. Dentro de su cabeza, Isabela estaba contando los minutos, los segundos, hasta que pudiera salir de ese avión y ver a Ricardo. Había sido un vuelo horrible, probablemente el peor de su carrera, pero todo valdría la pena cuando viera esa sonrisa que amaba, cuando sintiera esos brazos rodeándola, cuando escuchara su voz diciéndole que la amaba sin importar lo que dijera el mundo cruel allá afuera. Porque Ricardo nunca la había hecho sentir menos que. Nunca la había mirado como si fuera una simple empleada de servicio. Desde el día en que se conocieron en ese café de Sao Paulo, hace 1 año y medio, la había tratado como si fuera la persona más importante del mundo. Él era su refugio, su hogar, su futuro, y en exactamente 15 minutos finalmente conocería a la madre de él, la famosa Patricia Valmont, la mujer que había estado evitando este encuentro durante meses con excusas cada vez más transparentes. Isabela había intentado no tomarlo personal. Entendía que para una mujer como Patricia Valmont, una sobrecargo colombiana de clase trabajadora, no era exactamente la nuera que había soñado para su único hijo. Pero Ricardo le había asegurado una y otra vez que su madre eventualmente la aceptaría, que solo necesitaba tiempo, que el amor era más fuerte que el prejuicio. Isabela quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? El avión se detuvo finalmente en la manga de abordaje. El cinturón de seguridad se apagó con un ping familiar, y los pasajeros comenzaron a ponerse de pie, abriendo los compartimentos superiores, arrastrando maletas, preparándose para desembarcar. Patricia Valmont fue una de las primeras en levantarse, naturalmente. Tomó su bolsa Kelly de Hermès con movimientos precisos, verificó que no hubiera olvidado nada y se dirigió hacia la salida sin siquiera mirar en dirección a Isabela. Mientras pasaba por la galley, escuchó a Isabela despedirse de otro sobrecargo. «Ve adelante, Marcela. Yo termino de cerrar aquí y te alcanzo en 15 minutos». Patricia continuó caminando, atravesó la manga de abordaje y emergió en la terminal de llegadas internacionales de Ezeiza. Sacó su teléfono y marcó el número de Ricardo. «Mamá». Su voz sonaba cálida, emocionada. «¿Ya llegaste? Estoy en la zona de recogida de equipaje. ¿Documentaste maleta?» «Solo traigo equipaje de mano, querido. Estaré allí en 10 minutos». «Perfecto. Tengo una sorpresa para ti». Patricia frunció el ceño. «¿Qué tipo de sorpresa?» «Ya verás». Había una sonrisa en su voz, esa travesura infantil que Patricia no había escuchado en años. «Te va a encantar». Colgó antes de que Patricia pudiera interrogarlo más. «Una sorpresa». Patricia odiaba las sorpresas. Las sorpresas significaban pérdida de control, variables no calculadas, situaciones que no podía manipular.
10 minutos después, Patricia atravesó las puertas automáticas hacia la zona de recogida de equipaje y lo vio inmediatamente. Ricardo Valmont, su hijo, su heredero, su razón de vivir desde que François había muerto. Alto, guapo, vestido con un terno Hugo Boss azul marino que ella le había regalado en Navidad. Sostenía un ramo enorme de rosas rojas y tenía esa sonrisa en el rostro, esa sonrisa de felicidad pura que Patricia no había visto desde que él era niño. «No, mamá». Ricardo caminó hacia ella con pasos largos y la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo como solía hacer cuando era adolescente. «Te extrañé tanto». «Yo también, cariño». Patricia se permitió un momento de ternura genuina, enterrando su rostro en el hombro de su hijo. «Pero bájame, por Dios, tengo 58 años». Ricardo rió y la bajó suavemente. «Luces de 40, como siempre». «Mentiroso encantador». Patricia sonrió a pesar de sí misma y luego notó las rosas. «¿Esas son para mí?» En realidad, Ricardo miró por encima del hombro de su madre hacia las puertas de llegada, y su sonrisa se amplió de una manera que hizo que el estómago de Patricia se hundiera. «Son para Isabela. Está saliendo en cualquier momento. Trabajaba en tu vuelo». El mundo de Patricia se detuvo. «No, no, no, no». «¿Qué dijiste?» Su voz salió más aguda de lo que pretendía. «Isabela». Ricardo parecía completamente ajeno a la expresión de horror creciente en el rostro de su madre. «Mi novia, la mujer con la que me voy a casar, trabaja para la TAM como sobrecargo. Le pedí que me avisara cuando tenía vuelos desde Sao Paulo para poder coordinar con tu visita y resultó perfecto. Trabajó en tu vuelo hoy. ¿No es increíble? Probablemente la viste. Es la sobrecargo más linda del avión, cabello castaño, ojos color miel, sonrisa que ilumina toda la cabina». Cada palabra era un golpe físico. Patricia sentía como si el suelo se estuviera abriendo debajo de sus pies. La azafata, la mujer a quien había humillado durante 3 horas, la empleada a quien había tratado como basura frente a 20 testigos, esa era Isabela, esa era la novia de Ricardo. «Ricardo». Patricia agarró el brazo de su hijo con fuerza. «Necesito hablar contigo, ahora, en privado». «¿Qué? ¿Por qué?» «Mamá, Isabela va a salir en cualquier segundo y...» «Ahora, Ricardo». La urgencia en su voz finalmente penetró. Ricardo frunció el ceño, confundido pero obediente. «Está bien, pero rápido. No quiero que Isabela salga y no me vea esperándola». Patricia lo arrastró hacia un lado, detrás de una columna, su mente trabajando a velocidad frenética. Tenía que arreglar esto. Tenía que encontrar una manera de... «Mamá, ¿qué pasa? Estás pálida». «Ricardo, hay algo que necesito decirte sobre esa chica». «Isabella», corrigió Ricardo firmemente. «Su nombre es Isabella». «Sobre Isabella». Patricia casi escupió el nombre. «Yo, durante el vuelo...» Y entonces se detuvo. Porque ¿qué iba a decir? «Traté a tu novia como basura durante 3 horas porque no sabía quién era. La humillé públicamente frente a 20 personas porque pensé que era solo una empleada sin importancia. No importaba cómo lo dijera. La hacía ver como un monstruo. Y peor aún, Ricardo nunca la perdonaría». «¿Qué pasa con el vuelo?» Ricardo estaba comenzando a verse genuinamente preocupado. ¿Pasó algo malo? Patricia abrió la boca, cerró la boca, abrió la boca de nuevo. Por primera vez en décadas no sabía qué decir, y entonces escuchó una voz detrás de ella. «Ricardo». Ambos voltearon. Ahí estaba Isabela, ahora sin el uniforme de sobrecargo, vestida con jeans y una blusa simple blanca, su cabello todavía recogido en ese coque perfecto, arrastrando una pequeña maleta de ruedas. Sus ojos color miel buscaban a Ricardo con esa expresión de amor puro que Patricia reconoció inmediatamente
porque ella misma había mirado a François de esa manera una vez, hace muchos años. Y luego los ojos de Isabela se posaron en Patricia, y todo el color drenó de su rostro. «Tú». La palabra salió como un susurro ahogado. Ricardo, completamente confundido, miró entre su madre y su novia. «¿Se conocen?». Nadie respondió. Patricia e Isabela se miraban fijamente, ambas congeladas en shock. Fue Isabela quien habló primero, su voz apenas controlada. «Ricardo, esta señora, ella estaba en mi vuelo hoy». «Lo sé». Ricardo sonrió, completamente ajeno a la tensión. «¿No es genial? Mamá, ¿viste qué increíble es Isabela en su trabajo? Siempre me dice que...». «Ricardo». Isabela lo interrumpió suavemente, y había algo en su voz que finalmente hizo que él se detuviera. «Tu madre, ella fue la pasajera que...». No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y Ricardo, que conocía a Isabela mejor que nadie en el mundo, que había visto esas lágrimas solo una vez antes cuando le contó sobre su padre enfermo en Colombia, inmediatamente supo que algo terrible había pasado. Se giró lentamente hacia su madre, y Patricia vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Decepción profunda, mezclada con comprensión horrible. «Mamá». Su voz era peligrosamente tranquila. «¿Qué hiciste?». Yo no sabía quién era. Las palabras salieron de Patricia en un torrente desesperado. No tenía idea de que era ella. Si hubiera sabido qué. La voz de Ricardo se elevó. ¿La habrías tratado diferente? ¿La habrías tratado como un ser humano, en lugar de como...? Miró a Isabela. Vio las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas y su mandíbula se apretó. «¿Qué le hiciste exactamente?». Patricia no podía hablar. Su garganta estaba completamente cerrada. Fue entonces cuando una voz nueva se unió a la conversación. «Permítame ayudar con eso». Alberto Mendoza, el vicepresidente de Recursos Humanos de la TAM, había salido de la terminal justo detrás de Isabela. Llevaba su iPad corporativo en la mano y una expresión de severa desaprobación en su rostro. «Usted debe ser el famoso Ricardo Valmont», dijo, extendiendo la mano. «Isabela me ha hablado mucho de usted. Soy Alberto Mendoza, vicepresidente de Recursos Humanos para LATAM América del Sur». Ricardo estrechó su mano automáticamente, confundido. «Mucho gusto, señor Mendoza, pero no entiendo...». «Estaba en el asiento 1A del vuelo de hoy», explicó Alberto, «y presencié todo el comportamiento de su madre hacia la señorita Morales». Se giró hacia Patricia y su mirada era de acero. «Señora Valmont, en mis 25 años trabajando en aviación comercial, raramente he presenciado un caso tan flagrante de abuso verbal hacia un miembro de tripulación. Durante 3 horas, usted sistemáticamente humilló, menospreció y acosó a una de nuestras mejores sobrecargos. Tengo documentación completa de cada incidente, con marcas de tiempo y testigos». Patricia sintió como si el suelo se estuviera literalmente desmoronando bajo sus pies. «Normalmente», continuó Alberto, «esto resultaría en una prohibición permanente de volar con la TAM. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, quería hablar con la señorita Morales sobre cómo le gustaría proceder». Todas las miradas se volvieron hacia Isabela. Ella se quedó ahí, lágrimas todavía corriendo por sus mejillas, mirando a la mujer que la había torturado durante 3 horas, sin saber que estaba torturando a la futura nuera, mirando a la madre del hombre que amaba, mirando a la mujer que ahora tenía el poder de arruinar su vida con Ricardo si decidía hacerlo. Y Patricia, por primera vez en su vida, entendió lo que significaba estar completamente a merced de alguien más. «Isabela», la voz de Ricardo estaba quebrada. «Amor, lo siento tanto.
No tenía idea. Nunca imaginé que ella... Lo sé. Isabela finalmente habló. Su voz sorprendentemente firme a pesar de las lágrimas. Sé que no sabías. Se giró hacia Alberto. Señor Mendoza, agradezco profundamente que documentara lo que pasó, pero no quiero que se prohíba a la señora Valmont volar con LATAM. Isabela, comenzó Alberto. Por favor. Isabela levantó una mano. Ella no sabía quién era yo, y yo tragó saliva con dificultad. Yo necesito hablar con ella, en privado, solo nosotras dos. Ricardo abrió la boca para protestar, pero Isabela le puso una mano en el pecho. Por favor, mi amor, confía en mí. Ricardo miró entre su novia y su madre, claramente torturado, pero finalmente asintió. Estaré justo aquí. Si necesitas algo, cualquier cosa. Lo sé. Isabela se giró hacia Patricia, quien estaba completamente pálida, temblando visiblemente. ¿Podemos hablar?, preguntó Isabela suavemente. ¿Hay algún lugar privado cerca? Patricia asintió mutamente, incapaz de formar palabras. Las dos mujeres caminaron en silencio hacia una zona de asientos vacía, cerca de las ventanas que daban a la pista. Se sentaron dejando un asiento vacío entre ellas, como un abismo que ninguna sabía cómo cruzar. Fue Patricia quien habló primero, su voz ronca. Yo no sabía. Tienes que creerme. Si hubiera sabido, habrías sido amable. Isabela la interrumpió, y su voz no era cruel, solo cansada. ¿O simplemente habrías guardado tu desprecio para después, para cuando Ricardo no estuviera mirando? Patricia no pudo responder porque sabía la verdad. Habría sido amable en público y habría encontrado formas más sutiles de destruir la relación en privado. ¿Sabes lo que pensé durante todo el vuelo? Isabela continuó mirando por la ventana hacia las luces de Buenos Aires. Pensé, esta mujer no me conoce, no sabe que trabajo 2 empleos para ayudar a mi familia en Colombia, no sabe que me gradué con honores de la universidad mientras limpiaba casas para pagar la renta, no sabe que Ricardo y yo nos conocimos cuando él tuvo un ataque de pánico en un café y yo fui la única que se detuvo a ayudarlo. No sabe nada de mí, pero ya decidió que no valgo nada. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Patricia. Y entonces me di cuenta. Isabela finalmente la miró, sus ojos color miel brillando con lágrimas, pero también con algo más, algo como comprensión triste, de que probablemente hay una razón por la que eres así. Nadie nace cruel. Algo te enseñó a medir el valor de las personas por su ropa, su trabajo, su apellido. Patricia sintió algo romperse dentro de ella, porque Isabela tenía razón. Tenía toda la razón. Mi madre. Las palabras salieron antes de que Patricia pudiera detenerlas. Mi madre me enseñó que había 2 tipos de personas en el mundo, las que sirven y las que son servidas, y que lo peor que podía pasar era terminar del lado equivocado de esa división. ¿Y funcionó?, preguntó Isabela suavemente. Ser de las que son servidas te hizo feliz. Patricia pensó en sus 58 años, pensó en su matrimonio con François, lleno de respeto mutuo pero vacío de pasión real. Pensó en las décadas sintiéndose sola en medio de fiestas llenas de gente. Pensó en cómo su único hijo había preferido mudarse a otro país en lugar de quedarse cerca de ella. No, admitió finalmente. No me hizo feliz. Permanecieron en silencio durante un largo momento. No te voy a mentir, dijo Isabela finalmente. Lo que hiciste hoy fue cruel y me dolió mucho. Pero también entiendo algo que tal vez tú no entiendas todavía. ¿Qué? Que si quiero casarme con Ricardo y si quiero ser parte de su familia, eso significa que tú y yo vamos a tener que encontrar una manera de coexistir. Y puedo elegir el camino del odio,
del resentimiento, de hacer que Ricardo tenga que escoger entre su madre y su esposa, o puedo elegir algo diferente. Patricia la miró, esperando. Puedo elegir darte una oportunidad de conocerme realmente. Isabela extendió la mano. De ver que no soy una cazafortunas. Que amo a tu hijo por quien es, no por lo que tiene. De ver que puedo hacerlo feliz, de maneras que el dinero nunca podría. Patricia miró esa mano extendida como si fuera una serpiente. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me darías esa oportunidad después de lo que hice? ¿Por qué? Isabela sonrió tristemente. Ricardo me contó que cuando su padre murió, tú entraste en una depresión tan profunda que casi no pudiste seguir. Me contó que lo que te salvó fue aferrarte a la idea de que tenías que ser fuerte por él. Me contó que todo lo que has hecho en estos 5 años ha sido para protegerlo, para asegurarte de que nunca sufra como tú sufriste. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Patricia. Y entiendo eso, continuó Isabela, porque yo haría lo mismo por las personas que amo. Así que sé que cuando me atacaste hoy, no era realmente sobre mí. Era sobre tu miedo de perder a Ricardo, de quedarte completamente sola. Él es todo lo que tengo. Patricia apenas podía hablar a través del llanto. Es todo lo que me queda de François. Y tú vas a llevártelo. No. Isabela sacudió la cabeza firmemente. No voy a llevármelo, voy a amarlo, voy a hacerlo feliz, voy a darle una familia, y si tú me dejas, si me das una oportunidad real, puedes ser parte de esa familia también. Patricia miró a esta joven que había humillado tan cruelmente, esta mujer que tenía todo el derecho de odiarla, de vengarse, de arruinar su relación con Ricardo para siempre. Y vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Gracia genuina. No merezco tu perdón, susurró Patricia. Probablemente no, Isabela admitió. Pero te lo voy a dar de todos modos, porque eso es lo que hace el amor, y porque Ricardo me ha enseñado que la familia no se trata de ser perfectos. Se trata de elegir amarse unos a otros a pesar de nuestras imperfecciones. Y si tú, que nos estás viendo, crees que Isabela está tomando la decisión correcta, si crees en el poder del perdón y las segundas oportunidades, déjanos un like. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves, porque saber de dónde vienen nuestras historias es importante para nosotros. Y suscríbete al canal, porque tu suscripción nos ayuda a mantener a nuestra familia y a seguir compartiendo estas historias sobre amor, perdón y redención que el mundo necesita escuchar. Porque lo que viene en el acto final te va a mostrar que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para ser mejor. Patricia Valmont, por primera vez en 5 años, sintió algo que había olvidado cómo sentir: esperanza. Esta historia estaba lejos de terminar, pero tal vez, solo tal vez, tendría un final mejor del que merecía. Punto de virada. Acto 2. Patricia ha descubierto que la azafata que humilló es Isabela, la novia de Ricardo. Ricardo ha presenciado la devastación de Isabela y la culpa de su madre. Alberto Mendoza ha documentado todo y tiene poder para prohibir a Patricia. Isabela, contra todas las expectativas, ha elegido el perdón en lugar de la venganza. Patricia ha admitido su soledad y sus miedos por primera vez. La puerta a la reconciliación se ha abierto, pero el verdadero trabajo apenas comienza. 3 meses después del incidente en el aeropuerto de Ezeiza, Patricia Valmont se encontraba en un lugar que nunca había imaginado que estaría. Sentada en la sala de estar modesta de un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Palermo, Buenos Aires, tomando café instantáneo en una taza despotillada, mientras Isabela le enseñaba a preparar arepas colombianas. Tienes que amasar la masa con paciencia, explicaba Isabela, sus manos cubiertas de harina de maíz. Si te apuras, las arepas quedan duras. Es como todo en la vida, ¿no? Las mejores cosas requieren tiempo.
Patricia observaba esas manos trabajar, manos que habían servido champán a pasajeros desagradecidos durante años, manos que habían limpiado casas ajenas para pagar la universidad, manos que ahora le enseñaban con infinita paciencia algo que ninguna de sus amigas de la alta sociedad sabría hacer. Así, Patricia intentó amasar torpemente la masa, sintiéndose ridícula con un delantal prestado que decía «la mejor cocinera» en letras desgastadas. «Casi». Isabela sonrió acercándose. «Permíteme». Puso sus manos sobre las de Patricia, guiándola con movimientos suaves y circulares. Era un gesto tan maternal, tan tierno, que Patricia sintió un nudo en la garganta. Los últimos 3 meses habían sido los más difíciles y transformadores de su vida. Después de ese encuentro en el aeropuerto, Isabela había cumplido su palabra. Le había dado a Patricia una oportunidad, pero no había sido fácil. No había sido un perdón instantáneo seguido de abrazos y lágrimas de reconciliación como en las películas. Había sido trabajo duro, incómodo, doloroso. La primera semana, Patricia había volado de regreso a Sao Paulo, sintiéndose como si hubiera sobrevivido apenas a un accidente automovilístico. Había pasado noches sin dormir, reviviendo cada momento cruel del vuelo. Cada palabra hiriente, cada expresión de dolor en el rostro de Isabela. Ricardo la había llamado 2 días después. Su voz había sido fría, controlada, completamente diferente al tono cariñoso que siempre usaba con ella. «Mamá, necesito que entiendas algo. Isabela decidió darte una oportunidad porque es una persona mejor de lo que tú o yo seremos jamás. Pero yo no he decidido nada todavía, necesito tiempo para procesar lo que hiciste y necesito que tú hagas un esfuerzo real, no performativo, para cambiar». «¿Qué quieres decir con esfuerzo real?», había preguntado Patricia, su voz quebrándose. «Quiero que vayas a terapia, quiero que examines por qué tratas a las personas como las tratas, quiero que entiendas de dónde viene tu crueldad y que trabajes para cambiarla, y quiero que, cuando vuelvas a Buenos Aires, vengas preparada para conocer a Isabela como la persona que es, no como la amenaza que tú decidiste que era». Así que Patricia había hecho algo que nunca había hecho en su vida. Había buscado ayuda profesional. La doctora Silvia Reis era una psicóloga de 62 años, que no se impresionaba con el dinero de Patricia, ni con sus intentos de racionalizar su comportamiento. «Señora Valmont», le había dicho en la segunda sesión, «usted no vino aquí para que yo le diga que estuvo bien lo que hizo. Vino aquí porque quiere recuperar a su hijo. Y eso solo va a pasar si hace el trabajo real de entender por qué lastima a las personas que percibe como amenazas». Durante 2 meses, Patricia había excavado en su pasado. Había revisitado memorias que había enterrado durante décadas. Su propia madre, Elena, quien medía el valor de las personas por sus zapatos. Su matrimonio con François, quien la había amado, pero nunca realmente la había conocido porque ella nunca le había permitido ver sus inseguridades. Su soledad crónica disfrazada de superioridad. Había llorado más en esas 8 semanas que en los 5 años desde la muerte de François, y lentamente, dolorosamente, había comenzado a entender. Entendió que había atacado a Isabela, porque ver a alguien trabajar con dignidad en un empleo de servicio amenazaba la narrativa que Patricia se había contado a sí misma toda su vida, que las personas en esos empleos eran menos que y que ella, Patricia, era superior porque había evitado ese destino. Entendió que había intentado destruir la relación de Ricardo, porque si su hijo se casaba con alguien que lo amaba incondicionalmente, Patricia tendría que enfrentar el hecho de que ella nunca había tenido eso. Y era más fácil destruir la felicidad de Ricardo que admitir su propia tristeza. Entendió que había estado sola no porque el mundo fuera cruel,
sino porque había construido muros tan altos que nadie podía alcanzarla, y había llamado a esos muros estándares. La comprensión fue devastadora, pero también fue liberadora. En la sesión número 12, la doctora Reis le había preguntado: ¿qué quiere realmente, Patricia? No lo que debería querer, no lo que su madre habría querido. ¿Qué quiere usted? Y Patricia, llorando en ese consultorio modesto, había susurrado la verdad que había estado escondiendo durante décadas. Quiero no estar sola, quiero que mi hijo me ame, quiero ser parte de su vida, quiero conocer a mis futuros nietos, quiero ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Entonces, había dicho la doctora Reis suavemente, es hora de que deje de castigar a las personas por tener lo que usted quiere, y es hora de que comience a construir puentes en lugar de muros. Así que Patricia había regresado a Buenos Aires hace un mes, humilde y aterrorizada. La primera cena con Ricardo e Isabela había sido excruciante. Patricia había llegado con un ramo de flores para Isabela y una disculpa preparada que había practicado 50 veces frente al espejo. Isabela, había dicho, su voz temblando, sé que las palabras no pueden deshacer lo que hice. Sé que una disculpa no borra 3 horas de crueldad, pero necesito que sepas que he pasado 2 meses en terapia tratando de entender por qué te ataqué. Y lo que descubrí es que te vi como una amenaza, porque tienes algo que yo nunca tuve, la capacidad de amar sin condiciones, sin medir, sin poner precio a los sentimientos. Y en lugar de admirar eso, lo ataqué. Porque es más fácil destruir lo que no entiendes que admitir que tienes miedo. Isabela había tomado las flores con lágrimas en los ojos. Gracias por decir eso, y gracias por hacer el trabajo de cambiar. Sé que no es fácil. No lo es, había admitido Patricia, y sé que una disculpa no es suficiente. Así que te estoy pidiendo, te estoy suplicando, que me permitas demostrarte que puedo ser diferente, que puedo ser la suegra que mereces, que puedo ser parte de tu familia de la manera correcta. Y así había comenzado el verdadero trabajo de reconstrucción. Patricia había comenzado a volar a Buenos Aires cada 2 semanas. Al principio, las visitas eran cortas y formales, cenas en restaurantes elegantes, donde la conversación era cuidadosa y superficial. Pero gradualmente, a medida que Patricia demostraba consistencia, a medida que escuchaba más de lo que hablaba, a medida que hacía preguntas genuinas sobre la vida de Isabela, en lugar de juzgar sus respuestas, las paredes comenzaron a bajar. Isabela le había contado sobre su infancia en Bogotá, sobre su padre mecánico que trabajaba 16 horas al día para darle educación, sobre su madre costurera que le había enseñado que el trabajo honesto no tenía vergüenza, sobre cómo había cruzado medio continente con una beca y un sueño, sin saber si alguna vez volvería a ver a su familia. Y Patricia, por primera vez en su vida, había escuchado realmente. Había escuchado sin interrumpir, sin comparar, sin minimizar. Había aprendido que Isabela enviaba el 40% de su salario a Colombia para ayudar a pagar los tratamientos médicos de su padre. Había aprendido que Isabela trabajaba turnos extra, no para comprar lujos, sino para ahorrar para la educación de sus futuros hijos. Había aprendido que Isabela había rechazado 3 propuestas de matrimonio de hombres ricos antes de conocer a Ricardo, porque ninguno de ellos la había visto realmente como persona. ¿Por qué Ricardo?, había preguntado Patricia una noche durante una de sus cenas. No me malinterpretes, mi hijo es maravilloso, pero sé que otros hombres con dinero te han propuesto matrimonio. ¿Por qué elegiste a Ricardo? Isabela había sonreído con esa sonrisa suave que Patricia ahora reconocía como su expresión de amor verdadero. Porque cuando nos conocimos,
Yo estaba teniendo el peor día de mi vida. Había recibido noticias de que mi padre necesitaba cirugía de emergencia y yo no tenía el dinero. Estaba sentada en un café llorando, tratando de calcular cuántos turnos extra necesitaría. Y Ricardo entró para una reunión de negocios, me vio llorando, y en lugar de ignorarme como hacen la mayoría de las personas, se sentó. Me preguntó qué pasaba, escuchó toda mi historia, y luego, sin que yo pidiera nada, sin siquiera preguntarme, transfirió el dinero para la cirugía de mi padre. Patricia había sentido un nudo en la garganta. Intenté rechazarlo, continuó Isabela. Le dije que no podía aceptar tanto dinero de un extraño, y él me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, no es de un extraño, es de alguien que entiende lo que es amar a tu padre y haría cualquier cosa por ayudar a preservar ese amor. Resultó que François había muerto hacía 6 meses y Ricardo estaba lidiando con su propio duelo. No sabía eso, susurró Patricia. Nunca me contó esa historia. Creo que no quería que pensaras que había comprado mi afecto. Isabela había tomado la mano de Patricia por primera vez, un gesto que había hecho que Patricia casi se quebrara. Pero yo me enamoré de él ese día, no por el dinero, por su corazón, por su capacidad de ver el dolor de otra persona y responder con compasión inmediata. Él heredó eso de su padre, y me gustaría pensar que también puede aprenderlo de su madre, si ella decide mostrárselo. Ese había sido el momento de quiebre para Patricia. Se había dado cuenta de que Isabela no solo había perdonado su crueldad, sino que estaba activamente tratando de ayudarla a reconstruir su relación con Ricardo. Estaba eligiendo ver lo mejor en Patricia, incluso cuando Patricia no había hecho nada para merecerlo. Y ahora, 3 meses después, Patricia estaba en la cocina de Isabela aprendiendo a hacer arepas, riendo cuando la masa se le pegaba a los dedos, aceptando correcciones con humor en lugar de defensividad. «Listo», anunció Isabela colocando una arepa perfectamente dorada en un plato. «Ahora inténtalo tú sola». Patricia tomó una bola de masa, la aplanó cuidadosamente y la colocó en el sartén caliente. Mientras esperaba que se cocinara, miró alrededor del pequeño apartamento. Era una fracción del tamaño de su penthouse en Sao Paulo. Los muebles eran de IKEA, no de diseñadores italianos. Las paredes tenían fotos impresas en papel común, no pinturas originales. Pero había algo en este lugar que su penthouse nunca había tenido: calidez, amor, hogar. ¿Qué piensas?, preguntó Isabela notando su expresión. «Pienso», dijo Patricia lentamente, «que este es el lugar más hermoso en el que he estado». Isabela sonrió, entendiendo lo que Patricia realmente estaba diciendo. «Espera a que vengan tus nietos a visitarte aquí. Van a llenar estas paredes con dibujos y estas habitaciones con risas». Patricia sintió lágrimas formarse en sus ojos. «¿De verdad crees que me dejarían ser parte de sus vidas? Después de todo lo que hice». «Patricia». Isabela dejó lo que estaba haciendo y se giró completamente hacia ella. «Sé que todavía te castigas por lo que pasó en ese vuelo. Y probablemente lo harás por mucho tiempo. Pero yo te perdoné hace 3 meses. Y Ricardo te perdonó hace 6 semanas, aunque no te lo haya dicho todavía. Ahora lo único que falta es que tú te perdones a ti misma». «No sé cómo», admitió Patricia. «Cada vez que te veo, recuerdo las cosas horribles que dije. Cada vez que veo a Ricardo, recuerdo cómo lo decepcioné. Entonces, déjame enseñarte algo». Isabela tomó su teléfono y abrió una foto. Era de hacía 2 semanas. Patricia, Isabela y Ricardo en un asado en un parque de Buenos Aires. Patricia estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, completamente relajada. Isabela y Ricardo la miraban con expresiones de genuino cariño. «¿Ves esa foto? Esa es quien eres ahora.
no la mujer que fui hace 3 meses. Esa es la Patricia que hace preguntas sobre mi familia, que pregunta cómo estuvo mi vuelo, que me envió flores cuando pasé mi examen de instructor de vuelo, que llamó a Ricardo solo para preguntarle cómo le fue en su presentación de negocios. Esa es la Patricia que mis futuros hijos van a conocer, y esa Patricia merece perdón. Patricia miró la foto durante un largo momento, y por primera vez en 3 meses se permitió verla realmente, ver la transformación, ver la posibilidad de redención. Gracias, susurró, por darme esta oportunidad, por ver algo en mí que yo no podía ver. De nada, pero hay algo que necesito pedirte, lo que sea. Quiero que seas mi madrina en la boda, dijo Isabela. Sé que es poco convencional. Normalmente la madre del novio solo asiste, pero en mi cultura una madrina es alguien que te guía, que te apoya, que se compromete a ser parte de tu vida. Y creo que eso es lo que estamos construyendo aquí. No solo una tolerancia mutua porque amamos a Ricardo, sino una relación real. Creo que ese vuelo, tan horrible como fue el universo diciéndonos que necesitábamos encontrarnos de esta manera, sin máscaras, sin pretensiones, solo dos mujeres que aman al mismo hombre y que tienen que aprender a amarse entre sí. Patricia no pudo contener las lágrimas más tiempo. Lloró abiertamente, y cuando Isabela se acercó para abrazarla, no se resistió. Se dejó sostener por esta mujer extraordinaria que había elegido el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la construcción sobre la destrucción. Sí, dijo entre sollozos, sería un honor ser tu madrina. Permanecieron abrazadas durante un largo momento, dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por el amor a un hombre bueno y por la decisión consciente de elegir la familia sobre el orgullo. Cuando finalmente se separaron, Isabela señaló el sartén. «Tu arepa se está quemando». Patricia rió a través de sus lágrimas, una risa genuina y libre que sorprendió a ambas. Rescató la arepa, un poco demasiado oscura pero comestible, y la colocó en el plato junto a la perfecta de Isabela. «Creo que esto es una buena metáfora», dijo Patricia mirando las dos arepas. «La tuya es perfecta porque has estado haciéndolas toda tu vida. La mía está quemada porque apenas estoy aprendiendo. Pero ambas son comida, ambas nutren, ambas tienen valor». «Exacto», Isabela sonrió. «Y con práctica, las tuyas van a quedar tan buenas como las mías. Tal vez mejor». «No sé si llegaré tan lejos», bromeó Patricia, «pero al menos ahora estoy dispuesta a intentarlo». Esa noche, durante la cena, Ricardo finalmente dijo las palabras que Patricia había estado esperando escuchar durante 3 meses. «Mamá, quiero que sepas que te he perdonado. Sé que has estado haciendo el trabajo. Lo veo. Isabela lo ve. Y estoy orgulloso de ti por enfrentar tus demonios en lugar de esconderlos». Patricia tomó la mano de su hijo a través de la mesa. «Gracias, mi amor. Eso significa más de lo que puedes imaginar». «Pero quiero que también sepas algo más», continuó Ricardo. «No tienes que estar sola nunca más. Isabela y yo estamos construyendo una familia, y tú eres parte de esa familia. Siempre lo serás. Pero la versión de ti que es bienvenida es esta, la que está aquí ahora, la que pregunta en lugar de asumir, la que escucha en lugar de juzgar, la que elige el amor sobre el miedo. Esa es la única versión de mí que quiero ser», prometió Patricia. «Y si alguna vez vuelvo a caer en viejos patrones, quiero que me lo digan. Quiero que me recuerden quién decidí ser». «Trato hecho», Isabela levantó su copa de vino. «Por la familia, por el perdón, por las segundas oportunidades. Por las segundas oportunidades», repitió Patricia brindando con ellos, sintiendo por primera vez en años que realmente pertenecía a algún lugar. 6 semanas después,
Patricia Valmont estaba sentada en la primera fila de una pequeña capilla en Buenos Aires, llorando lágrimas de alegría mientras veía a su hijo casarse con la mujer que había transformado no solo su vida, sino también la de Patricia. Isabela caminaba hacia el altar con un vestido simple pero hermoso, su padre a su lado, radiante de felicidad. Cuando pasó junto a Patricia, se detuvo por un momento, se inclinó y le susurró al oído: «Gracias por estar aquí, gracias por ser mi madrina, gracias por elegir cambiar». Y Patricia, esta mujer que había pasado décadas construyendo muros, susurró de vuelta: «No, gracias a ti, por verme cuando ni siquiera yo podía verme, por salvarme cuando no sabía que necesitaba ser salvada». La ceremonia fue simple pero perfecta. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía al matrimonio, Patricia tuvo un destello de memoria de hace 4 meses, cuando habría hecho cualquier cosa para detener esta boda. Ahora, en cambio, cuando el sacerdote hizo esa pregunta, Patricia fue la primera en decir en voz alta: «Nadie, estos dos están destinados a estar juntos». Risas suaves recorrieron la capilla, y Ricardo le guiñó un ojo a su madre con una sonrisa. En la recepción, Patricia dio un discurso que había escrito y reescrito 20 veces. «La mayoría de ustedes saben que mi relación con Isabela tuvo un comienzo complicado», comenzó, y vio sonrisas de comprensión alrededor de la sala. «De hecho, complicado es un eufemismo. Fui cruel, fui injusta, fui todo lo que una futura suegra no debería ser. Y cuando Isabela descubrió quién era yo, habría tenido todo el derecho de alejar a Ricardo de mí para siempre». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Isabela en la mesa principal. «Pero en lugar de eso, me dio un regalo que no merecía. Me dio una segunda oportunidad. Me enseñó que el verdadero amor no es solo amar a las personas cuando son perfectas. Es elegir amarlas cuando están rotas y ayudarlas a sanar. Así que, Isabela, gracias. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar. Gracias por mostrarme que la familia no se define por la sangre o el estatus, sino por el compromiso de elegirse mutuamente todos los días. Y gracias por darle a mi hijo el tipo de amor que todos merecemos, pero pocos encuentran». Levantó su copa. «A Isabela y Ricardo, que su amor siga siendo el faro que guía al resto de nosotros hacia la luz». La sala estalló en aplausos, y Patricia vio a Isabela limpiarse las lágrimas mientras Ricardo la besaba en la mejilla. Más tarde esa noche, cuando la fiesta comenzaba a terminar, Patricia encontró a Isabela sola por un momento en el balcón de la sala de eventos, mirando las luces de Buenos Aires. «Hermosa vista», dijo Patricia, uniéndose a ella. «Lo es», Isabela sonrió. «Sabes, hace 4 meses estaba aterrorizada de conocerte. Ricardo me había contado tanto sobre ti. La poderosa Patricia Valmont, la viuda del magnate industrial, la mujer que podía hacer o romper carreras con una llamada telefónica. Pensé que nunca sería suficiente para ti. Y tenías razón», admitió Patricia. «No eras suficiente para mí. Eras demasiado genuina, demasiado amable, demasiado real, y eso me asustaba porque me mostraba todo lo que yo no era». «¿Y ahora?» «Ahora». Patricia tomó la mano de Isabela. «Ahora espero poder llegar a ser la mitad de la mujer que tú eres. Espero poder aprender de tu gracia. Espero poder enseñarles a mis futuros nietos sobre ti, sobre cómo una mujer de 26 años tuvo más sabiduría y compasión que una mujer de 58 que creía saberlo todo». «Vas a ser una abuela increíble», dijo Isabela suavemente. «Ya lo veo. La forma en que jugaste con los niños en la fiesta hoy, la forma en que escuchaste las historias de mi familia. Has cambiado, Patricia. De verdad. Gracias a ti». «No». Isabela sacudió la cabeza. «Yo solo abrí la puerta.
Tú fuiste quien decidió atravesarla. Tú fuiste quien hizo el trabajo duro. Tú eres quien merece el crédito por tu propia transformación. Permanecieron ahí en silencio compartido. Dos mujeres que habían comenzado como enemiga y víctima, y que ahora estaban construyendo algo completamente diferente, una familia basada en honestidad, perdón y amor incondicional. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho creer que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, entonces, déjanos un like. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque queremos saber dónde están las personas que creen en segundas oportunidades, que creen en el poder del perdón, que creen que todos merecemos la oportunidad de ser mejores. Y suscríbete a nuestro canal, porque tu suscripción nos ayuda a mantener a nuestra familia mientras compartimos estas historias que nos recuerdan que la redención es posible, que el cambio es real y que el amor siempre, siempre puede encontrar una manera de sanar incluso las heridas más profundas. Gracias por estar aquí, gracias por creer. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. 2 años después, Patricia Valmont estaba sentada en ese mismo apartamento modesto de Palermo, sosteniendo en sus brazos a su primera nieta, Sofía Elena Valmont Morales. La bebé tenía los ojos color miel de su madre y el cabello oscuro de su padre. Y mientras Patricia la mecía suavemente, cantándole la misma canción de cuna que había cantado a Ricardo décadas atrás, pensó en el largo viaje que la había traído a este momento. Pensó en aquel vuelo horrible, pensó en su crueldad, pensó en el momento en que descubrió la verdad. Pensó en la vergüenza devastadora, pensó en la decisión de Isabela de darle una oportunidad, y pensó en algo que la doctora Reis le había dicho una vez. A veces nuestros peores momentos son en realidad regalos disfrazados, porque nos rompen lo suficiente como para dejar entrar la luz. Ese vuelo había sido su peor momento, pero también había sido el catalizador para su mayor transformación. Ahora, sosteniendo a esta pequeña vida en sus brazos, Patricia Valmont finalmente entendía lo que significaba estar completa. No porque tuviera dinero, no porque tuviera estatus, sino porque tenía familia. Familia real, familia elegida, familia ganada a través del trabajo duro de convertirse en alguien digno de ser amado. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela, entrando a la habitación con café recién hecho. En lo agradecida que estoy, dijo Patricia simplemente. Por ti, por Ricardo, por esta pequeña, por la oportunidad de ser parte de esto. Isabela se sentó junto a ella, apoyando su cabeza en el hombro de Patricia en un gesto de afecto que había tomado meses construir, pero que ahora se sentía completamente natural. «Sabes», dijo Isabela suavemente, «esa mujer en el avión, la que fue tan cruel. A veces me pregunto qué le habría pasado si las cosas hubieran salido diferente. Si yo hubiera elegido el odio en lugar del perdón. Habría muerto sola», respondió Patricia honestamente. «Sin Ricardo, sin ti, sin esta bebé. Habría tenido dinero y estatus hasta el final, pero habría muerto sola. Me alegra que eligieras vivir en lugar de eso. Yo también». Patricia besó la frente de su nieta. «Yo también». Y en ese pequeño apartamento de Palermo, con el sol de Buenos Aires entrando por las ventanas, 3 generaciones de mujeres existían en armonía. La abuela que había aprendido a amar después de toda una vida de miedo. La madre que había enseñado perdón cuando habría sido más fácil odiar, y la bebé que crecería conociendo solo el amor incondicional que sus 2 abuelas habían luchado tan duro para construir. Porque al final eso era lo que importaba, no el dinero, no el estatus,
No los apellidos, o las cuentas bancarias, o las bolsas de diseñador. Solo el amor, solo la familia, solo la voluntad de elegir una y otra vez la gracia sobre el juicio, el perdón sobre el resentimiento, la construcción sobre la destrucción. Y Patricia Valmont, quien había pasado 58 años midiendo el valor de las personas por todo lo equivocado, finalmente había aprendido la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza nunca se cuenta en dinero. Se cuenta en las personas que te aman cuando has mostrado tus peores partes y han elegido quedarse de todos modos. Y por primera vez en su vida, Patricia Valmont era verdaderamente, profundamente rica.